El libro del Apocalipsis es singular en comparación con otros libros del Nuevo Testamento. No solo trae un mensaje para la iglesia del primer siglo, a quien originalmente fue escrito, sino que también tiene un mensaje atemporal para la iglesia a lo largo de las eras, particularmente para aquellos que vivirán en los tiempos del fin y serán testigos del retorno de Cristo a la tierra. El Apocalipsis es una obra que trasciende el tiempo y el espacio, sirviendo como una guía espiritual y profética tanto para los cristianos de la época de Juan como para los que viven hoy. Este libro es una especie de manual para entender los eventos que precederán el retorno de Cristo, convirtiéndose en una fuente inestimable de esperanza y orientación. Este libro único fue escrito por el apóstol Juan, quien también contribuyó con otros 5 libros en el Nuevo Testamento. Este fue el último, escrito poco antes de su muerte. El título de este libro, Apocalipsis, se origina en el evento principal que describe la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra en los últimos días. Juan, el discípulo amado de Jesús, fue el elegido para recibir estas revelaciones divinas. No solo documentó visiones apocalípticas, sino también mensajes directos a las 7 iglesias de Asia Menor, que son representativas de la iglesia en su conjunto. El término Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación o descubrimiento. Es la revelación final de Dios para la humanidad, centrada en la persona y obra de Jesucristo. El trono de Dios fue el punto focal de muchas de las visiones relatadas por místicos judíos y videntes apocalípticos, pero el Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador. Juan debía documentar las cosas que había visto. Juan ve a un Jesús poderoso que no se compara con ningún hombre común. La visión de Juan es profundamente teocéntrica, enfocada en la soberanía y majestad de Dios. Sin embargo, también es cristocéntrica, ya que Jesús es retratado como el agente divino de la revelación. Él es el Cordero que fue sacrificado y ahora vive, digno de abrir los sellos del juicio divino, Apocalipsis 5, 5-6. Antes de que Juan fije su mirada en Jesús, primero escucha su voz. En Apocalipsis 1:10 y 1:13, dice, «Estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz fuerte, como de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea». Aquí, Juan está en el Espíritu, una expresión que indica una experiencia mística o visionaria en la que estaba especialmente sintonizado con el Espíritu Santo. La voz fuerte, como de trompeta, es una alusión al sonido sobrenatural que a menudo acompaña a las manifestaciones divinas, como en el monte Sinaí, Éxodo 7 y 16. Entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El escenario que describe Juan está lleno de simbolismo. Los 7 candelabros de oro se explican más adelante como las 7 iglesias a las que se envía la revelación, Apocalipsis 1 y 20. La figura, semejante al Hijo del Hombre, es una clara referencia a Jesús, que ahora aparece en gloria celestial. Este era él. Juan había visto al Hijo del Hombre, el glorioso Jesucristo. Juan describe la voz alta como tan distintiva e impresionante como el sonido de una trompeta. La poderosa voz es la del Alfa y el Omega, el primero y el último, que está al principio y al final de todo. Jesús se identifica con estos títulos en Apocalipsis 1 y 18, y sabemos que esta era la poderosa voz de Jesús. El título, primero y último, es un título que pertenece al Señor Jehová, el Dios de Israel. El título, Alfa y Omega, tiene la misma idea que primero y último. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente se declara como Dios. Solo podemos imaginar lo que pasaba por la mente de Juan cuando escuchaba el sonido de la voz. Muy probablemente, el sonido de la voz que él escuchó no coincidía perfectamente con la forma en que recordaba la voz de Jesús. Juan la describió como la de una trompeta en Apocalipsis 1 y 10. Aquí, Jesús no solo se revela en gloria celestial, sino que también hace una afirmación audaz de su divinidad. Él es el Alfa y el Omega, el primero y el último, títulos que en el Antiguo Testamento son exclusivos de Dios, Isaías 44, 6. Sin embargo, él sabía que era Jesús debido a la descripción de la voz como el Alfa y el Omega. Juan luego continúa,
su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis 1, 14-15. Esta descripción de Jesús está llena de simbolismo y referencias al Antiguo Testamento. Los cabellos blancos pueden simbolizar sabiduría y eternidad, mientras que los ojos como llamas de fuego pueden representar el juicio divino y la omnisciencia. Esta descripción de sus ojos es similar a la narrativa que obtenemos de un ángel en el libro de Daniel 10, 6. Sus ojos también eran como berilo, con un resplandor dorado. Su rostro tenía el aspecto de un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y pies brillaban como bronce pulido, y el sonido de sus palabras era como el ruido de una multitud. Aquí vemos una rica intertextualidad entre el Apocalipsis y el libro de Daniel, otro libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Ambos describen seres celestiales con características similares, reforzando la naturaleza divina y gloriosa de Jesús. Las características angélicas que aparecen en las visiones de Juan de Jesús no lo igualan al nivel de los ángeles, al contrario, probablemente sirven para enfatizar la inmensa grandeza de Jesús. No puede ser retratado como menos glorioso que un ángel glorioso. Jesús se presenta en toda su majestad y gloria, superando incluso las descripciones más magníficas de ángeles en el canon bíblico. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, digno de toda honra, gloria y adoración. Ojos como fuego describen ojos apasionados en la literatura griega, pero también pueden representar los ojos ardientes de seres divinos o ángeles. El metal incandescente también puede representar la gloria de Dios, como en Ezequiel 1:27. Ezequiel 1:27 nos dice: vi algo como bronce resplandeciente, como la apariencia de fuego dentro de él, desde lo que parecía ser su cintura para arriba, y desde lo que parecía ser su cintura para abajo, vi algo como la apariencia de fuego, y un resplandor a su alrededor. Este es otro ejemplo de cómo el Apocalipsis y otros libros bíblicos se entrelazan para crear una rica y compleja tapestry de imágenes y significados. Otras características sugieren que, si bien Jesús comparte algunas similitudes con seres celestiales descritos en otras partes de la Biblia, Él es singular e incomparable en su divinidad y majestad. Jesús es único en su naturaleza y misión. Él es tanto plenamente humano como plenamente divino, el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2, 5. Su revelación en el Apocalipsis sirve como un poderoso recordatorio de su autoridad y gloria, que serán plenamente manifestadas al final de los tiempos. Juan retrata la gloria de Jesús como no siendo menor que la de un ángel, de hecho, es ciertamente mayor que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Textos griegos a veces retratan a las deidades brillando como el sol o como relámpagos. Los textos judíos hacen lo mismo para ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Apocalipsis 10, 1. Aquí, la descripción de Juan hace eco tanto de la tradición judía como greco-romana, pero lo hace para elevar a Jesús por encima de todas las categorías conocidas de seres divinos o celestiales. El resplandor del rostro de Jesús es una manifestación de su divinidad, una característica que comparte con el Dios de Israel. Entonces vi otro ángel poderoso descendiendo del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Apocalipsis 10, 1. Juan continúa en Apocalipsis 1:16, en su mano derecha sostenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, reflejando su majestad y la gloria Shekinah, era como el sol brillando en toda su fuerza al mediodía. La espada aguda de 2 filos que sale de la boca de Jesús es una alusión a Isaías 11, 4, donde se lee: pero juzgará con justicia a los pobres, y con equidad a los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Isaías 11, 4-5. La espada simboliza el juicio divino que Jesús ejecutará, y las 7 estrellas en su mano derecha representan a las 7 iglesias a las que se envía la revelación. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Incluso Juan, que conocía íntimamente a Jesús durante su ministerio terrenal, es tomado por un temor reverente al encontrarse con el Cristo glorificado. Este es un poderoso testimonio de la majestuosidad divina que Jesús voluntariamente dejó de lado para vivir como hombre en la tierra. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Fui muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18. Jesús ofrece consuelo a Juan, asegurándole que él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él es la encarnación de la eternidad, habiendo existido desde el principio y existirá para siempre. Él es el Dios de toda la eternidad, Señor del pasado eterno y del futuro eterno. Yo soy el primero y el último, y el que vive, fui muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, Apocalipsis 1:18. Aquí, Jesús se identifica con tres títulos: Él es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, que Él es el que vive, fue muerto y está vivo por los siglos de los siglos, y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Cada uno de estos títulos refuerza la divinidad de Jesús y su autoridad sobre todos los aspectos de la existencia. Jesús instruyó a Juan a escribir sobre las cosas que estaban sucediendo en su día, es decir, las cosas que pertenecen a las 7 iglesias ubicadas en Asia. También leemos sobre las cosas que sucederán después de esto. Esto indica que Jesús quería que Juan relatara sobre los eventos que ocurrirían después de las cosas relacionadas con las 7 iglesias, es decir, los eventos de los últimos días. El Apocalipsis, en su forma original, era conocido en griego antiguo como Apocalipsis, que significa una revelación, una desvelación. El libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en el sentido de que le pertenece, y Él es quien está haciendo la revelación. Jesús es la persona sobre la que el libro nos habla. A las 7 iglesias del Apocalipsis, Jesucristo apareció a Juan en una visión, y él reveló eventos futuros lejanos y dio a Juan mensajes para cada una de las 7 iglesias de Asia Menor. El Apocalipsis no es solo un libro de profecías sobre el fin de los tiempos, que es, sobre todo, una revelación de quién es Jesucristo. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el Señor de la historia y el Salvador de la humanidad. Y es Él quien tiene las llaves para nuestro futuro eterno. Las cartas del Señor, llenas de palabras de aliento y corrección, ofrecen una promesa al que venza. Incluso hoy, identifican los tipos de dificultades que enfrentan los cristianos y nos enseñan cómo superar la adversidad. Estas cartas a las 7 iglesias son como un espejo para la iglesia contemporánea. Revelan no solo los desafíos de la época, sino también los principios eternos que los seguidores de Cristo deben aplicar en sus vidas. Al ángel de la iglesia en Efeso escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro: conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y sé que no puedes soportar a los malvados. Apocalipsis 2, 1, 3. La iglesia en Efeso es elogiada por su diligencia y perseverancia, pero también es reprendida. Jesús, que camina entre los candelabros de oro, está atento a la condición espiritual de cada iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Apocalipsis 2, 4-5. La iglesia de Efeso es advertida severamente. Se les instruye a recordar su primer amor por Cristo y a regresar a Él. Esta es una lección vital para todas las iglesias, la importancia de mantener una relación amorosa e íntima con Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Apocalipsis 2, 5. Jesús ofrece una solución triple al problema de la falta de amor en Efeso: recordar, arrepentirse y repetir. Los llama a reflexionar sobre la calidad de su relación con Él al principio de su fe, arrepentirse de su alejamiento y retomar las prácticas espirituales que inicialmente los acercaron a Él. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Apocalipsis 2, 5. Aquí, Jesús advierte sobre las graves consecuencias de alejarse de Él. La remoción del candelabro simboliza la pérdida de la influencia y el testimonio de la Iglesia en la comunidad y el mundo. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, 9. La iglesia en Esmirna enfrenta una situación completamente diferente. Son pobres en bienes materiales, pero ricos en fe. Enfrentan persecución y difamación, pero solo reciben elogios de Cristo.
Este es un poderoso recordatorio de que las circunstancias externas no son un indicador de la aprobación o desaprobación de Dios. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. La iglesia en Esmirna es alentada a permanecer fiel en medio de la persecución. La promesa es la corona de la vida, un símbolo del triunfo eterno sobre el sufrimiento y la muerte. No temas las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. La iglesia en Esmirna vive en un entorno hostil, donde la persecución es una ocurrencia diaria. Sin embargo, se les recuerda que su fidelidad será recompensada en el cielo. Este es un recordatorio para todos los cristianos de que la fidelidad a Cristo puede requerir sacrificios, pero esos sacrificios no son en vano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Romanos 8 versículos 35 a 39. Paulo, en su carta a los romanos, nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Esta es una verdad eterna que debe ser el fundamento de la fe de cada cristiano, especialmente en tiempos de adversidad. El miedo es una respuesta humana natural, pero vivimos vidas sobrenaturales debido al poder de Cristo en nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2 versículo 10. Dado el contexto de persecución severa en Esmirna, Cristo está diciendo, sí, puedes perder tu vida por causa mía, pero sé fiel hasta el final. La corona de la vida es una promesa de recompensa eterna, una afirmación de que el sufrimiento terrenal tiene un propósito celestial. Pérgamo, la iglesia comprometida. Apocalipsis 2 versículos 12 a 17. Pérgamo era una iglesia que vivía donde estaba localizado el trono de Satanás. Sin embargo, mantuvieron su fe, incluso bajo la amenaza de martirio. Pero Cristo tiene algunas cosas contra ellos, toleraron falsas doctrinas y prácticas idólatras en su congregación. Así también tú tienes a los que mantienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete. Si no, pronto vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2 versículos 15 y 16. Aquí, Jesús advierte a la iglesia en Pérgamo sobre las graves consecuencias de tolerar falsas doctrinas y prácticas pecaminosas. Les llama al arrepentimiento y a la pureza doctrinal, bajo pena de juicio divino. En este caldo de cultivo de actividad pagana, profesar fe en Jesucristo tenía terribles consecuencias. La misma existencia de la iglesia demostraba convicción y valentía, pero la idolatría se había infiltrado en su congregación. La iglesia en Pérgamo estaba situada en un ambiente altamente hostil al cristianismo. Sin embargo, lograron mantener su fe, lo que es un testimonio de su resiliencia y valentía. Pero la infiltración de prácticas idólatras y doctrinas falsas en su congregación era una mancha en su testimonio. Los cristianos no están llamados a ser combativos o antagonistas, pero hay una manera mejor que la elección de Pérgamo: mantener una identidad distinta. La Iglesia hoy enfrenta el desafío de mantener su identidad cristiana en un mundo cada vez más secularizado. La tentación de comprometer la verdad del Evangelio para adaptarse a la cultura predominante es grande, pero como la Iglesia en Pérgamo nos muestra, el compromiso no es una opción. Por tanto, todo lo sufro por amor a los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús, con gloria eterna. 2 Timoteo 2 versículo 10. Pablo nos recuerda que el sufrimiento y la persecución tienen un propósito mayor, la salvación de los elegidos. Esto debería animarnos a permanecer firmes en nuestra fe, independientemente de las circunstancias. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5 versículo 8. Pedro nos advierte que estemos siempre alerta contra las trampas del enemigo. La iglesia en Pérgamo sirve como un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando bajamos la guardia y permitimos que las falsas doctrinas y prácticas idólatras entren en nuestra comunidad de fe. Todo esto es de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5 versículo 18. Pablo nos recuerda que nuestra principal responsabilidad es llevar a las personas a la cruz de Cristo. Esto es lo que él llama ministerio de la reconciliación,
Y es una tarea que todos los cristianos deben tomar en serio. Si somos intolerantes a los ojos de algunos, así sea. Nuestras preferencias no pueden ser utilizadas para definir la verdad. Esta existe independientemente de la opinión popular y no se ajusta a la demanda popular. Aquí se nos recuerda que la verdad del Evangelio no es cuestión de opinión o preferencia personal. Es absoluta e inmutable, como las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14 versículo 6. Tiatira, la iglesia adúltera, Apocalipsis 2 versículos 18 a 29. Tiatira era una iglesia que tenía muchas cualidades admirables, como amor, fe, servicio y perseverancia. Sin embargo, toleraban la inmoralidad en su congregación, específicamente una mujer llamada Jezabel, que se autodenominaba profetisa. Le di tiempo para que se arrepintiera de su inmoralidad, pero no quiso. Por eso la arrojaré en una cama de dolor, Apocalipsis 2 versículo 21. Aquí, Jesús expresa su paciencia y misericordia al dar tiempo para el arrepentimiento. Sin embargo, también deja claro que se hará justicia si no hay arrepentimiento. Esto ecoa las palabras de Pedro: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan, segundo Pedro 3 versículo 9. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los corazones y las mentes, y daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras, Apocalipsis 2 versículo 23. Jesús, el justo juez, conoce los corazones y las mentes de todos. Recompensará o castigará a cada uno según sus obras, como también se afirma en Romanos 2 versículo 6, Dios retribuirá a cada uno conforme a sus obras. En la superficie, el amor, la fe, el servicio y la paciencia de la iglesia eran admirables, pero Cristo, con ojos de fuego, reconoció su deficiencia. La iglesia en Tiatira tenía muchas cualidades loables, pero también tenía fallas graves. Jesús, que ve todas las cosas, no podía ignorar el pecado en su congregación. Él es el Dios santo que exige santidad de su pueblo, como está escrito en 1 Pedro 1 versículo 16, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Es cosa espantosa caer en las manos del Dios vivo, Hebreos 10 versículo 31. Este versículo sirve como una advertencia solemne para todos nosotros. Dios es amoroso y misericordioso, pero también es un Dios de justicia que no tolerará el pecado indefinidamente. A los demás de Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, y que no han conocido lo que algunos llaman los secretos de Satanás, no pondré sobre vosotros otra carga, Apocalipsis 2 versículos 24 y 25. Para aquellos en Tiatira que permanecieron fieles, Jesús ofrece palabras de aliento. Reconoce su fidelidad y los exhorta a permanecer firmes en su fe. El mensaje para los vencedores, Apocalipsis 2 versículos 26 a 29. A los que triunfen, Jesús promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, que es una referencia a sí mismo, Apocalipsis 22 versículo 16. Esta es una promesa de recompensa eterna y de comunión íntima con Cristo. Sardes, la iglesia muerta, Apocalipsis 3 versículos 1 a 6. La iglesia en Sardes tenía la reputación de estar viva, pero en realidad estaba muerta. Jesús la exhorta a despertar y fortalecer lo que aún queda. Advierte que, si no despiertan, vendrá como ladrón, y no sabrán a qué hora vendrá. Sin embargo, hay algunos en Sardes que todavía son dignos y caminarán con Jesús vestidos de blanco. Esta iglesia sirve como una advertencia para todas las iglesias que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, segundo Timoteo 3 versículo 5. Aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, Apocalipsis 3 versículo 1. Aquí, Jesús es descrito como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios, que representan la plenitud del ministerio del Espíritu Santo, como se describe en Isaías 11 versículos 2 a 5. La iglesia en Sardes había excluido al Espíritu Santo de sus actividades, lo que resultó en una iglesia muerta. 5 instrucciones para la iglesia muerta. Ser sensible al pecado, la iglesia debe estar alerta y vigilante. La enseñanza debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. El apartarse de la doctrina resulta en muerte espiritual. Ser sumiso al control del Espíritu Santo,
Es solo a través del Espíritu Santo que escuchamos y recibimos la palabra de Dios de manera transformadora. Efesios 4 versículo 30, 1 Tesalonicenses 5 versículo 19. Someterse a la autoridad de la palabra de Dios. La Iglesia debe honrar y enseñar fielmente la Biblia. Cuando una iglesia abandona la Biblia, el Espíritu Santo pierde su principal herramienta para transformar a los creyentes a la imagen de Cristo. Arrepentirse del pecado. El arrepentimiento es siempre la respuesta para volver a los caminos de Dios. Las iglesias perecen como resultado del pecado de sus miembros y son restauradas a través del arrepentimiento de sus miembros. Ser esperanzado. A pesar de sus fallas, Cristo ofreció esperanza a Sardes. La iglesia podría experimentar la vida eterna si volviera a obedecer sus mandamientos. Filadelfia, la iglesia fiel. Apocalipsis 3 versículos 7 a 13. La iglesia en Filadelfia es elogiada por su fidelidad. Tenían una puerta abierta delante de ellos, habían guardado la palabra de Dios y no habían negado el nombre de Jesús. Jesús promete protegerlos de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. También promete que aquellos que venzan serán hechos pilares en el templo de Dios y recibirán un nuevo nombre. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3 versículo 10. Esta es una de las promesas más alentadoras del Nuevo Testamento, sugiriendo que aquellos que son fieles a Cristo serán preservados de los juicios más severos que vendrán sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3 versículo 11. Jesús advierte a la iglesia en Filadelfia que esté vigilante. La corona aquí puede ser vista como la recompensa eterna que espera a aquellos que son fieles a Cristo hasta el final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3 versículo 13. Esta es una exhortación para todos nosotros, en todas las épocas y lugares, para escuchar y obedecer lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Como está escrito en Santiago 1 versículo 22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Las iglesias de Sardes y Filadelfia representan dos extremos que se pueden encontrar en las iglesias hoy en día, una iglesia muerta que necesita despertar y una iglesia fiel que es exhortada a perseverar. Ambas iglesias son llamadas a escuchar lo que el Espíritu dice y a responder en obediencia. Confiar en la fuerza de Cristo y ser fiel a Él y a su palabra. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Si Cristo está presente y la iglesia está comprometida con Él, se abrirá una puerta de oportunidad para el ministerio. Toda iglesia debe orar para que estas puertas sean reconocidas y abiertas. Confiar en la fuerza de Cristo es esencial para el cuerpo de la iglesia. En Hechos 4 versículo 12, leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esto nos recuerda que la salvación solo es posible a través de Cristo. La Odisea, la iglesia tibia. Apocalipsis 3 versículos 14 a 22. La iglesia en la Odisea es criticada por ser tibia, ni caliente ni fría. Jesús dice que preferiría que fueran una cosa u otra, pero como son tibios, está a punto de vomitarlos de su boca. Se consideran ricos y autosuficientes, pero Jesús los ve como miserables, pobres, ciegos y desnudos. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3 versículo 21. Esta es una promesa poderosa para aquellos que superan las tentaciones y desafíos de este mundo. Tendrán un lugar de honor en el reino de Dios, sentados con Cristo en su trono. La receta para la pobreza espiritual. Los laodicenses eran prósperos materialmente, pero espiritualmente fallidos. Carecían de riquezas espirituales, que solo podían obtenerse a través de Cristo. Dios espera que los cristianos utilicen su prosperidad material de manera centrada en Cristo. La riqueza es una responsabilidad, y Dios espera que se use de acuerdo con sus propósitos. La receta para la desnudez espiritual. En la Biblia, la desnudez es una metáfora de la derrota y la humillación. Los laodicenses fingían estar vestidos de justicia, pero en realidad estaban desnudos y carentes de actos justos. Cristo les aconseja que obtengan vestiduras blancas de Él, para que su vergüenza pueda ser cubierta. Apocalipsis 3 versículo 18.
La receta para el compromiso espiritual. Para los afligidos espiritualmente, solo hay un consejo: sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3 versículo 19. Jesús resume sus duras palabras con un mensaje de amor y disciplina. Él nos ama demasiado como para abandonarnos como estamos y anhela que volvamos a Él cuando nos desviamos. La receta para la falta de Cristo. Cristo no invade iglesias donde no es bienvenido, en cambio, espera una invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3 versículo 20. La Odisea como representación profética de la Iglesia en los últimos tiempos. Es doloroso pensar en Cristo de pie fuera de su propia Iglesia, pero debemos preguntarnos si esto es un reflejo de nosotros mismos. ¿Está siendo expulsado el Señor de nuestras reuniones? ¿Su palabra está siendo corrompida en nuestros púlpitos? ¿Estamos tan preocupados por nuestros planes y programas que no nos damos cuenta de que alejamos a Cristo? La Iglesia en la Odisea sirve como un espejo para muchas iglesias hoy. Nos recuerda la necesidad de ser espiritualmente fervorosos, centrados en Cristo y comprometidos con la verdad de la palabra de Dios. Como está escrito en 2 Timoteo 3 versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si Cristo está tocando a la puerta de tu corazón o la puerta de tu iglesia, no dudes. En el libro del Apocalipsis, vemos a Juan siendo guiado para ver el trono en el cielo. Apocalipsis 4 versículo 1. La frase, después de estas cosas, marca una transición a la tercera sección del libro. Juan ya había sido testigo de los mensajes a las iglesias en la tierra, ahora se enfoca en el cielo. De repente, yo estaba en el Espíritu, y delante de mí había un trono en el cielo y alguien sentado en él. Apocalipsis 4 versículo 2. Mientras estaba en el Espíritu, Juan ve un trono celestial ocupado por una figura sobrenatural. La frase, en el Espíritu, es crucial aquí. Todo lo que se hace en el Espíritu es una invitación para entrar en la perspectiva espiritual, para ver cosas que los ojos físicos no pueden ver. Este es un llamado similar al que los creyentes reciben para orar en el Espíritu. Judas 1 versículo 20. Con la perspectiva espiritual correcta, Juan ve el trono de Dios en el cielo. Su perspectiva es similar a la descrita en Isaías 6 versículos 1 a 8, donde el profeta vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. La descripción de Dios como teniendo la apariencia de piedras preciosas, como jaspe y cornalina, se refiere a su valor y elegancia. El arco iris que rodea el trono se compara con una esmeralda verde. Siempre que aparece un arco iris en la Biblia, sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Las piedras preciosas se usan más tarde para describir la Nueva Jerusalén. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y las 4 criaturas vivientes. Cayeron con los rostros en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Estos ancianos, con sus cuencos de oro llenos de incienso, más tarde sirven como representantes sacerdotales de los santos. Apocalipsis 4 versículos 5 a 7. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Frente al trono, 7 lámparas estaban encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. También delante del trono había algo parecido a un mar de vidrio, claro como cristal. En el centro y alrededor del trono, 4 criaturas vivientes cubiertas de ojos, delante y detrás. La primera criatura era semejante a un león, la segunda era semejante a un buey, la tercera tenía un rostro como de hombre y la cuarta era semejante a un águila volando. El poder y la majestad de Dios están representados por los relámpagos y truenos. Los 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo, que se sienta en el trono de Dios Padre. Estas visiones son ricas en simbolismo y significado, apuntando a la soberanía, la majestad y la santidad de Dios. También nos recuerdan la necesidad de estar espiritualmente atentos y sintonizados con Dios, para que podamos comprender su voluntad y sus propósitos para nosotros. Un cuerpo de agua completamente tranquilo y suave, descrito metafóricamente como un mar de cristal, también está delante del trono. Las 4 criaturas vivientes recuerdan a los magníficos seres angelicales descritos en Ezequiel 1 y Isaías 6.
Cada una de estas criaturas tiene 6 alas y está cubierta de ojos por todos lados, incluso debajo de las alas. Día y noche, nunca dejan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4 versículo 8. Los 24 ancianos se unen a las criaturas vivientes en la adoración a Dios. De hecho, los ancianos parecen ser inspirados por la adoración angelical y cantan una canción declarando que Dios es digno de gloria, honor y poder porque Él creó todas las cosas. Apocalipsis 4 versículo 11. Este acto de adoración a Dios como creador establece el tono para los capítulos siguientes, en los cuales Dios es retratado como entrando en la creación y restaurándola de los efectos del pecado. La acción comienza en Apocalipsis capítulo 5 con la búsqueda de alguien digno de romper los sellos y abrir el pergamino. El significado del pergamino se vuelve claro a la luz de los eventos. El plan que traerá la era de la historia terrenal en la que vivimos debe estar escrito en él. Apocalipsis 5 versículos 1 a 8. Nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra podía abrir el pergamino o siquiera mirar dentro de él. Juan llora porque no se encuentra a nadie digno de abrir el pergamino o mirar dentro de él. No llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5 versículo 5. Entonces Juan ve un cordero como si hubiera sido sacrificado, de pie en medio del trono, rodeado por las 4 criaturas vivientes y los ancianos. El cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Apocalipsis 5 versículo 6. Cristo fue el único encontrado digno de abrir el pergamino, el título de propiedad del universo. Al romper los 7 sellos del pergamino, cada sello revela una nueva manifestación del juicio de Dios sobre la tierra durante el futuro periodo de la tribulación. Apocalipsis 6 versículos 1 y 2. Se menciona un caballo blanco en el pasaje. El animal significa un periodo sin precedentes de paz internacional. Esta paz será falsa y de corta duración. Será traída por una sucesión de falsos mesías que culminarán en el anticristo, como está escrito en Mateo 24 versículos 3 a 5. Este panorama celestial y los eventos subsiguientes son más que una visión apocalíptica, son un llamado a la acción y a la preparación. Nos recuerdan la soberanía de Dios, la centralidad de Cristo y la necesidad de estar espiritualmente preparados para los tiempos que vienen. La Iglesia debe estar alerta, no solo observando las señales de los tiempos, sino también participando activamente en la misión de Dios en la tierra, que es la redención de la humanidad y de la creación. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente decir, ven. Entonces apareció otro caballo, de color rojo fuego. Su jinete recibió poder para quitar la paz de la tierra y hacer que las personas se mataran unas a otras. Se le dio una gran espada. Apocalipsis 6 versículo 4. Este caballo y su jinete tienen la capacidad de causar estragos globales mediante el uso de armas de destrucción masiva. Este juicio, por más horrible que sea, será solo el comienzo de los dolores de parto o los primeros signos de la ira de Dios y pasará rápidamente. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente decir, ven. Miré y vi un caballo negro. Su jinete sostenía un par de balanzas en su mano. Apocalipsis 6 versículo 5. El caballo negro simboliza el hambre, como se indica en Lamentaciones 5 versículos 8 a 10. El conflicto mundial devastará el suministro de alimentos, lo que resultará en una hambruna generalizada en todo el mundo. Entonces escuché lo que parecía ser una voz entre las 4 criaturas vivientes, diciendo, 1 litro de trigo por un salario diario, y 3 litros de cebada por un salario diario, pero no dañes el aceite y el vino. Apocalipsis 6 versículo 6. El aceite y el vino, aunque pueden no verse afectados por el hambre, de repente se convertirán en lujos que deben protegerse a toda costa. Esto sugiere una economía tan frágil que incluso los elementos más básicos se volverán caros y escasos. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, escuché la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven. Miré y vi un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Apocalipsis 6 versículo 8. Se les dio poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, plaga y por las bestias de la tierra. Este jinete mata al 25% de los habitantes del mundo, lo que es un número significativo.
La mayoría de los cristianos están de acuerdo en que los últimos tiempos estarán marcados por el aumento del mal, el surgimiento de un gobierno y líder mundial y la manifestación de la ira de Dios sobre un mundo rebelde y moralmente corrupto. Jesucristo no volverá para establecer su reino en la tierra hasta que la ira de Dios se haya gastado completamente. En Apocalipsis 6 a 22, Juan describe en detalle los juicios que caerán sobre la tierra, un periodo al que Jesús se refirió como una gran tribulación, Mateo 24 versículo 21. Juan luego entra en detalles sobre los 7 sellos que se encuentran en la parte posterior de un pergamino en la mano de Dios, Apocalipsis 5 versículo 1. Diferentes juicios caen sobre la tierra a medida que el Cordero, que es Jesús, abre los sellos. Además, cuando se abren los sellos, vemos una serie de eventos catastróficos que se desarrollan, cada uno más terrible que el anterior, culminando en el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Estas visiones apocalípticas sirven no solo como una advertencia sobre lo que está por venir, sino también como un llamado a la acción para los cristianos. Son recordatorios de que debemos estar espiritualmente preparados y activos en nuestra fe, no solo esperando pasivamente el fin de los tiempos, sino también participando activamente en la obra redentora de Dios en el mundo. Cada vez que se rompe un sello, las criaturas vivientes alrededor del trono gritan, «Ven y ve». Y aparecen caballos. En Apocalipsis 8 y 9, Juan describe un tiempo cercano al fin del mundo, cuando los ángeles tocan 7 trompetas. Cada trompeta anuncia la llegada de un nuevo ciclo de juicio sobre las personas de la tierra. Las 7 trompetas se describen en Apocalipsis 8 y 9 y también en Apocalipsis 11 versículos 15 a 19. Las trompetas representan desastres y son el contenido del 7º sello de juicio, Apocalipsis 8 versículos 1 a 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo voces, y truenos, y relámpagos, y un terremoto. Los juicios anunciados por las 7 trompetas ocurrirán durante el período de tribulación al final del mundo. 7 ángeles que están en la presencia de Dios reciben 7 trompetas, que se usarán para desencadenar otro ciclo de juicio. La primera trompeta, cuando el primer ángel toca su trompeta, el mundo entero está envuelto en granizo y fuego mezclado con sangre, Apocalipsis 8 versículo 7. Este flagelo destruye 1/3 de los árboles del mundo y consume toda la hierba. Este juicio tiene cierta similitud con la 7ª plaga de Egipto, Éxodo 9 versículos 23 y 24. La segunda trompeta, el segundo ángel toca su trompeta y algo como una gran montaña en llamas es arrojado al mar. 1/3 del mar se convierte en sangre, 1/3 de las criaturas marinas muere y 1/3 de los barcos es destruido, Apocalipsis 8 versículo 9. Este juicio es similar, de cierta manera, a la primera plaga en Egipto, Éxodo 7 versículos 20 y 21. La tercera trompeta, el tercer ángel toca su trompeta y una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cae del cielo sobre 1/3 de los ríos y en las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. 1/3 de las aguas se vuelve amargo y muchas personas mueren por causa de las aguas amargas, Apocalipsis 8 versículos 10 y 11. El ajenjo, Artemisia absinthium, es una planta arbustiva conocida por su extrema amargura y propiedades venenosas. La cuarta trompeta, el cuarto ángel toca su trompeta y 1/3 del sol es golpeado, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, de modo que 1/3 de ellos se oscurece. 1/3 del día queda sin luz, así como 1/3 de la noche, Apocalipsis 8 versículo 12. Mientras observaba, escuché un águila que volaba en medio del cielo gritar en voz alta, ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por causa del sonido de las trompetas que los 3 otros ángeles están a punto de tocar! Apocalipsis 8 versículo 13. La cuarta de las 7 trompetas trae cambios en los cielos. 1/3 del sol, de la luna y de las estrellas es golpeado, haciendo que 1/3 de ellos se oscurezca. Este es un signo poderoso y perturbador, no solo para el mundo natural, sino también para el orden cósmico. La oscuridad que sigue es tanto literal como simbólica, representando la oscuridad espiritual que cubrirá la tierra. Estos juicios son un llamado a la acción y al arrepentimiento. Sirven como una advertencia severa para la humanidad sobre la necesidad de volverse hacia Dios antes de que sea demasiado tarde. La serie de trompetas también sirve para preparar al mundo para los juicios aún más severos que están por venir, según se describe en los capítulos posteriores del libro del Apocalipsis.
Después del juicio de la cuarta trompeta, Juan observa una advertencia especial dada por un águila que vuela por el aire. Este águila grita en voz alta: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por causa del sonido de las trompetas que los otros 3 ángeles están a punto de tocar! Apocalipsis 8 versículo 13. Por esta razón, las trompetas quinta, sexta y séptima se denominan 3 ayes. Quinta trompeta: el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo en la tierra. A la estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el abismo, subió humo de él como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9 versículos 1 a 5. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna planta ni árbol, sino solo a las personas que no tenían el sello de Dios en la frente. No se les permitió matarlas, sino torturarlas durante 5 meses. El tormento que infligieron fue como el picadura de un escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán, desearán morir, pero la muerte los eludirá. Apocalipsis 9 versículo 6. El primer ay ha pasado, 2 ayes más están por venir. El flagelo comienza con la caída de una estrella del cielo, a la que se le da la llave del pozo del abismo. Esta estrella es muy probablemente un ángel caído. Abre el abismo, liberando una horda de langostas con poder similar al de los escorpiones. Las langostas no afectan la vida vegetal de la tierra, en cambio, van directamente hacia aquellas personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Apocalipsis 9 versículo 4. Las langostas se describen en términos inusuales, parecen caballos preparados para la batalla, llevan algo parecido a coronas de oro y tienen rostros vagamente humanos. Tienen cabello que parece cabello de mujer y dientes que parecen dientes de león. El sonido de sus alas es como el rugido de muchos caballos y carros de guerra corriendo hacia la batalla. Tienen corazas como corazas de hierro. Tienen colas como escorpiones. El nombre Abadón significa lugar de destrucción en hebreo, y Apolión literalmente significa el destructor en griego. Sexta trompeta: el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz procedente de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esta voz le dice al sexto ángel, que tenía la trompeta, que soltara a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Eufrates. Apocalipsis 9 versículos 13 y 14. Estos ángeles fueron preparados por un día, un mes, un año, para matar a 1/3 de la humanidad. Apocalipsis 9 versículo 15. La sexta trompeta desencadena un ejército de jinetes sobrenaturales que matan a 1/3 de la humanidad. Este ejército es tan grande que su número es de 200 millones. Apocalipsis 9 versículo 16. Llevan corazas de fuego, zafiro y azufre, y sus cabezas son como cabezas de leones, y de sus bocas salen fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9 versículo 17. Estos juicios son más que solo eventos catastróficos, son manifestaciones del juicio divino. Sirven como un llamado al arrepentimiento y la fe en Dios. Aquellos que se niegan a arrepentirse de sus malas obras continúan adorando ídolos y siguiendo prácticas demoníacas, incluso ante estos terribles juicios. Apocalipsis 9 versículos 20 y 21. El escenario apocalíptico descrito en Apocalipsis no es solo un futuro distante, sino una seria advertencia para que la humanidad se vuelva hacia Dios. La urgencia de estos eventos sirve para recordarnos la necesidad de estar espiritualmente preparados y alineados con la voluntad de Dios. Desatando un batallón de soldados demoníacos comparados con una plaga de langostas que se asemejan a caballos preparados para la batalla. Apocalipsis 9, versículo 7. Hasta este momento, ha habido granizo y fuego mezclado con sangre, y ha sido arrojado sobre la tierra. 1/3 de la tierra fue quemado, 1/3 de los árboles fue quemado y toda la hierba verde fue quemada. Luego, algo como un enorme monte en llamas fue arrojado al mar. Este evento marca el inicio del fin, durante el cual Satanás y los ejércitos bajo su control serán liberados. Se le permitirá llevarse a aquellos que rechazan a Cristo como Rey durante la purificación de toda la tierra, abriendo paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Estos seres tendrán autoridad para infligir tormentos inimaginables a cualquier persona que no tenga el sello de Dios. El dolor que infligen será tan intenso que los sufridores desearán morir.
Abadón o Apolión es el gobernante del abismo y rey de estas langostas demoníacas, Apocalipsis 9, versículo 11. Siendo este el rey de las langostas y teniendo el nombre de Abadón o Apolión, este es un líder de demonios de alta jerarquía. Dos bestias en el libro del Apocalipsis, capítulos 12 a 14, la serie final de desastres está a punto de ocurrir. Será el más difícil para la Iglesia, incluso cuando toda la civilización esté a punto de ser destruida. Los poderes demoníacos tendrán un dominio más significativo que nunca. Los capítulos 12 a 14 del Apocalipsis presentan tres individuos que se unen para establecer una alianza para gobernar el mundo a su manera. Uno es de origen y naturaleza angelical, un gran dragón y antigua serpiente, también conocido como Satanás o el Diablo, Apocalipsis 12, versículo 9. Los otros dos son de origen y naturaleza humana, bestias también conocidas como Anticristo. En 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, también se le conoce como el hombre de pecado, y otros pasajes lo llaman el falso profeta. En una terrible parodia de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, los tres trabajan juntos para crear una especie de Trinidad profana. Satanás es presentado por primera vez en los problemas, ya que fue mencionado en las cartas enviadas a las 7 iglesias, no fue referenciado en el Apocalipsis. La verdadera batalla entre el bien y el mal está ocurriendo. Más tarde, Satanás será nuevamente derrotado y lanzado al abismo. Mientras tanto, en los pocos años que le quedan, su ira y resentimiento están enfocados en nuestro planeta. Porque no pudo enfrentarse a Dios en un conflicto directo en el cielo, hace la guerra al pueblo de Dios en la tierra. Es una maniobra defensiva que se está llevando a cabo con la esperanza de sostener su dominio en la tierra, utilizando gobernantes títeres, uno de los cuales es político y el otro religioso. Hasta ahora, el mensaje del capítulo 12 del Apocalipsis es bastante claro, aunque exige imaginación. La bestia del mar, y me paré sobre la arena del mar. Y vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas nombres de blasfemia, Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, Apocalipsis 13, versículo 3, punto. Este escenario apocalíptico sirve como un llamado serio al arrepentimiento y a la fe en Dios. La urgencia de estos eventos nos recuerda la necesidad de estar espiritualmente preparados y alineados con la voluntad de Dios. Toda la tierra siguió a la bestia con admiración, se postraron y adoraron al dragón porque dio su autoridad a la bestia. También adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio a la bestia una boca para hablar grandes cosas, palabras arrogantes y blasfemias. Se le dio libertad y autoridad para actuar y hacer lo que quisiera por 42 meses, es decir, 3 años y medio, Apocalipsis 13, versículo 5. Abrió la boca para hablar blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, Apocalipsis 13, versículos 6 y 7. Todos los habitantes de la tierra lo adorarán, excepto aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 13, versículo 8. Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá, si alguno mata con espada, es necesario que con espada sea muerto, Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Este es el llamado a la paciencia y la fe de los santos, que se ve en la respuesta del pueblo de Dios en tiempos difíciles. La primera de las bestias es una monstruosidad que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y un dragón le concede poder y autoridad. Una de las cabezas está herida de muerte, pero es sanada. La bestia habla blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios donde quiera que se encuentren en la tierra. No solo gobierna el mundo, sino que recibe la adoración de sus habitantes. La primera bestia es una imagen simbólica del anticristo, y el dragón es Satanás. La segunda bestia es una criatura de 2 cuernos, aparentemente inocente, que comparte el poder con la primera bestia. Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Realiza grandes señales, incluso haciendo que el fuego caiga del cielo a la tierra,
a la vista de la gente, Apocalipsis 13, versículo 13. Se le da poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia incluso parezca hablar y haga que aquellos que no se postran y adoran la imagen de la bestia sean muertos, Apocalipsis 13, versículo 15. También obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, significando lealtad a la bestia, y que nadie pueda comprar ni vender, excepto aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. La responsabilidad de la segunda bestia es promover la adoración de la primera bestia entre todas las personas. Como la segunda bestia engaña al mundo con milagros, ordena que todos levanten una imagen en honor a la bestia que fue herida por la espada y aún vivió. Todos están obligados a adquirir la marca de la bestia, ya sea en la mano derecha o en la frente, Apocalipsis 13, versículos 14 a 17. La segunda bestia es una imagen simbólica del falso profeta. En el capítulo 13 del Apocalipsis, las dos bestias hacen su aparición. La primera y más importante es una persona política, específicamente un dictador global que gobierna todos los subgrupos étnicos conocidos bajo un sistema totalitario. Nota que anti en griego significa en lugar de contra, significando un sustituto en lugar de un competidor. El hombre de la iniquidad, según Tesalonicenses 2 versículos 3 y 4, es revelado después de una gran apostasía. Se opone y se exalta por encima de todo lo que es llamado Dios. Este escenario apocalíptico sirve como un llamado serio al arrepentimiento y a la fe en Dios. La urgencia de estos eventos nos recuerda la necesidad de estar espiritualmente preparados y alineados con la voluntad de Dios. El hombre de la iniquidad, también conocido como el Anticristo, no reconoce ninguna ley superior a su propia voluntad y, como resultado, reclama divinidad y exige adoración. Es una persona humana que cede a la tentación de Satanás y acepta la oferta que Jesús rechazó, Mateo 4 versículos 8 y 9. En ese sentido, se habría convertido en el anticristo de Jesús si hubiera aceptado la oferta. El anticristo también es anticristiano en el otro sentido de este prefijo, tiene el poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos, Apocalipsis 13 versículo 7. Aunque los venza temporalmente, los santos los vencen eternamente por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, Apocalipsis 12 versículo 11. No aman sus vidas hasta el punto de renunciar a su fe, incluso cuando enfrentan la muerte. Este es un poderoso testimonio de la resistencia y la fe inquebrantable de los seguidores de Cristo ante las adversidades más terribles. La bestia que emerge del mar es una figura compleja con 10 cuernos y 7 cabezas, simbolizando tal vez múltiples reinos o poderes que se unen bajo una única autoridad maligna, Apocalipsis 13 versículos 1 y 2. Recibe su poder del dragón, que es Satanás, y una de sus cabezas parece tener una herida mortal que fue curada. Esto hace que toda la tierra lo siga con admiración y adoración, tanto al dragón como a la bestia. Se le da libertad y autoridad para actuar como desee por 42 meses, o 3 años y medio, y abre su boca para hablar blasfemias contra Dios, su nombre y su tabernáculo, y los que habitan en el cielo, Apocalipsis 13 versículos 5 y 6. También se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra lo adorarán, excepto aquellos cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado voluntariamente, Apocalipsis 13 versículos 7 y 8. Luego, surge otra bestia de la tierra con 2 cuernos como un cordero, pero que habla como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y quienes la habitan adoren a la primera bestia, Apocalipsis 13 versículo 11. Esta segunda bestia es generalmente interpretada como el falso profeta, que actúa en conjunto con el anticristo para engañar a las personas y llevarlas a adorar a la primera bestia. Realiza grandes señales y maravillas para engañar a los habitantes de la tierra y los lleva a hacer una imagen de la primera bestia para adorarla. El escenario apocalíptico descrito en Apocalipsis es un llamado serio al arrepentimiento y a la fe en Dios. La urgencia de estos eventos nos recuerda la necesidad de estar espiritualmente preparados y alineados con la voluntad de Dios. Es una advertencia para no ser engañados por las apariencias o las promesas vacías de salvación fuera de Cristo. El segundo animal, a menudo interpretado como el falso profeta, realiza grandes señales y maravillas,
incluso haciendo que el fuego caiga del cielo a la vista de la gente, Apocalipsis 13, versículo 13. Engaña a aquellos que habitan en la tierra con estos signos, que les son dados por Satanás para ejecutar en presencia de la primera bestia. Instruye a las personas a hacer una imagen de la primera bestia, que fue herida de muerte por la espada y revivió. Se le da el poder de dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que incluso parezca hablar, y hace que aquellos que no se inclinan y adoran la imagen de la bestia sean muertos, Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Además, obliga a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, significando lealtad a la bestia. Nadie podrá comprar o vender, excepto aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Las características de la primera bestia son similares a las de otros animales temibles, como leopardos, osos y leones. Parece ser de una federación de gobernantes políticos que capturaron la atención del mundo a través de una sorprendente recuperación de una herida fatal, muy probablemente en un intento de asesinato. Durante 42 meses, su blasfemia egoísta se transmite al mundo. El segundo animal fortalece su posición como un compañero religioso con poder sobrenatural, que dirige la adoración del mundo hacia su superior. Sus milagros, como ordenar que el fuego caiga del cielo y hacer que las imágenes del dictador hablen, engañarán a las naciones. Su golpe maestro no será su exhibición de milagros, sino su dominio de los mercados. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, mano o frente, serán autorizados a comerciar. Y el número solo se marcará en aquellos que se involucren en la idolatría imperial. Judíos y cristianos, por lo tanto, serán excluidos de todo comercio, incluso en caso de necesidad de comprar artículos básicos para la vida. El número 666 es el nombre codificado del dictador. La sección sobre esta bestia concluye con una profecía: si alguno tiene oídos, que oiga, Apocalipsis 13, versículo 9. Aquí hay un llamado a la resistencia y la fe de los santos. El mundo se está preparando para adorar a la bestia, honrando a la bestia. Los cristianos no lo harán, y el sufrimiento vendrá como resultado de esa decisión. No podemos permitir que nuestra adoración esté vinculada a la política de este mundo. Nuestra esperanza está en Dios. Incluso en las circunstancias más difíciles, Dios alienta a su pueblo a mantenerse firme. La historia que estamos leyendo actualmente describe un régimen cuya política oficial es hacer la guerra y matar a los cristianos. Debemos ser fieles a Dios, no importa qué obstáculos se interpongan en nuestro camino. Si somos perseguidos, debemos resistir por Cristo; si estamos cómodos, debemos resistir por Cristo. Seamos fieles en tiempos de prosperidad y en tiempos de persecución. Este escenario apocalíptico es un llamado serio al arrepentimiento y la fe en Dios. Es una advertencia para no ser engañados por las apariencias o las promesas vacías de salvación fuera de Cristo. Es un llamado a la vigilancia y la fidelidad, independientemente de las circunstancias. Todos tenemos números específicos que nos llaman la atención. Este número puede ser el de tu atleta favorito o tu fecha de nacimiento. Sin embargo, un cierto número encontrado en el Apocalipsis ha intrigado a muchas personas durante muchos años, y este es la marca de la bestia. La marca de la bestia aparece en el Apocalipsis y se refiere como la marca de la bestia porque es traída a la existencia por un hombre que se refiere como la bestia. El Apocalipsis está lleno de lenguaje gráfico. A través del uso continuo de símbolos, podemos visualizar lo que de otra manera sería inalcanzable. Debe enfatizarse enérgicamente que esto está destinado a ayudar a nuestra comprensión, no a perjudicarla. Muchos individuos han utilizado la naturaleza altamente simbólica del libro del Apocalipsis para ignorar o incluso descartar su instrucción, como si los símbolos fueran demasiado vagos para transmitir un mensaje claro. Definitivamente no es el caso, como se evidencia cuando se enumeran en 4 categorías. Algunos son obvios en su significado: el dragón o la serpiente es el diablo, el lago de fuego es el infierno, el gran trono blanco es el asiento de juicio del Señor. Algunos se explican en el contexto: las estrellas son ángeles, los candelabros son iglesias, los sellos, las trompetas y las copas son desastres. 6 sellos y 6 trompetas ya han pasado, y la última serie de desastres está a punto de ocurrir, según los pasajes bíblicos en Apocalipsis 16,
versículo 2 y 19, versículo 20. La marca de la bestia es un símbolo que distingue a aquellos que adoran a la bestia que sale del mar, Apocalipsis 16, versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y llagas malignas y dolorosas cayeron sobre las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El Apocalipsis nos muestra la estrategia económica de la primera y la segunda bestia, Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, significando lealtad a la bestia. Nadie podrá comprar o vender, excepto aquel que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca es necesaria para participar en la economía, y aquellos sin ella no podrán comprar o vender nada. Solo aquellos que lleven un número especial en una parte visible de su cuerpo, mano o frente, serán autorizados a negociar. Y el número solo será marcado en aquellos que se involucren en la idolatría imperial. El número 666 es el nombre codificado del dictador, el número de su nombre. Este era un concepto común en el mundo antiguo. En griego y hebreo, las letras se atribuían a un valor numérico, como A igual a 1, B igual a 2, y así sucesivamente. Usando este método, se han sugerido muchos candidatos para el anticristo, como Napoleón, Mussolini, Stalin y otros. Apocalipsis 13, versículo 18 dice: aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Ora, ese número es 666. El uso de números como símbolos es muy común. El libro del Apocalipsis tiene un gran número de sietes, incluyendo estrellas, candelabros, lámparas, sellos, trompetas y copas. Es el número redondo de la Biblia, el completo, la figura perfecta. 12 está asociado con el pueblo de Dios, sus tribus y los nuevos, sus apóstoles. 24 los reúne. 1000 es el número más grande. 666 es el que más llama la atención. En resumen, el número 666 no es solo un número llamativo, sino un símbolo cargado de significados e implicaciones. Sirve como un recordatorio vívido de las fuerzas espirituales en juego y del juicio inminente que espera a aquellos que se alinean con las fuerzas del mal. Es un llamado a la vigilancia y la fidelidad, independientemente de las circunstancias. El número está compuesto por 6, una figura que siempre alude a la incapacidad de los seres humanos para alcanzar el 7, que representa la perfección completa. Como una pista para la identidad del último dictador mundial antes de que Jesús reine por 1000 años, en latín, un milenio, es significativo que 666 sea el total de todos los numerales romanos, excepto 1. Una cosa está clara, quedará corto de la perfección. La palabra caragma en el antiguo idioma griego se refiere a una marca, pero no está comúnmente asociada con personas. Por lo tanto, algunos lo interpretan como una marca simbólica. Sin embargo, la idea de que se necesite una marca física para comprar o vender no es imposible y podría ser práctica. La tecnología para dar a las personas una marca que les permita comprar y vender en la economía electrónica está disponible. Hay muchas formas diferentes de que esto suceda, y dichos programas se proponen y prueban constantemente. Una marca en la mano derecha o en la frente. Satanás no es un ser creativo, todo lo que puede hacer es imitar a Dios. No nos sorprende descubrir que esto también es una parodia satánica de algo que Dios hará. Imita la marca de Dios sobre su pueblo. Apocalipsis 17 y 18 tratan sobre el fin. El resto del Apocalipsis está dominado por dos figuras femeninas, una prostituta sucia y la otra una novia pura. Ambas no son personas, sino personificaciones. Representan ciudades. El título Un cuento de dos ciudades podría ser utilizado. Babilonia y Jerusalén, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios, son sus nombres. Vamos a mirar hacia la primera. Apocalipsis 14, versículo 8, NVI, dice: un segundo ángel le siguió, diciendo: cayó la gran Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su prostitución. Apocalipsis 16, versículo 19 dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Dios se acordó de la gran Babilonia, y le dio el cáliz del vino del furor de su ira. En la Biblia,
las ciudades a menudo se ven como lugares perversos. La referencia inicial, que suele ser crucial, las conecta con la descendencia de Lamec, de armamento y producción de armas de destrucción masiva. Concentran personas, por lo tanto, pecadores, y así el pecado, el vicio y el crimen prosperan en un entorno donde hay menos comunidad y más anonimato. La avaricia y el orgullo son los dos pecados destacados en este pasaje, ambos están relacionados con la idolatría del dinero, porque es imposible adorar tanto a Dios como al dinero al mismo tiempo. Lucas 16, versículo 13 dice, «Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». En una ciudad próspera, es más fácil olvidar al Creador del cielo y de la tierra. Los hombres se adoran a sí mismos como sus propios creadores. Los edificios, a menudo, son monumentos a la ambición y el logro humanos, lo que demuestra arrogancia. Tal fue la Torre de Babel, a orillas del río Eufrates, ubicada en la ruta entre Asia, África y Europa. Fue fundada en el concepto de que la fuerza es el derecho, que los más aptos sobreviven. Por Nimrod, el poderoso cazador de animales y guerrero entre los hombres, la torre debería ser el edificio más alto hecho por el hombre, como una poderosa declaración tanto para los hombres como para Dios. La intención expresa era hacer un nombre para ellos mismos. Génesis 11, versículo 4, NVI, dice, «Entonces dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Dios juzgó esta presunción otorgando a sus habitantes el don de lenguas, pero la eliminación simultánea de su habla común trajo un caos incomprensible, de donde deriva el verbo confundir. Note que en Pentecostés esto no ocurrió, ya que el mismo don trajo unidad. Hechos 2, versículo 44 dice, «Todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común». Cuando Nabucodonosor, un tirano brutal que mataba bebés, animales e incluso árboles al conquistar nuevos territorios, esta ciudad se convirtió en la sede de un gran y fuerte reino. En resumen, la Biblia nos ofrece una visión compleja y multifacética del fin de los tiempos, llena de simbolismo y significado. Nos advierte sobre los peligros del materialismo, la idolatría y la arrogancia humana, al tiempo que nos llama a la fidelidad y la vigilancia en nuestro camino con Dios. Es un llamado a no perdernos en las tentaciones de este mundo, sino a mantener nuestros ojos puestos en la promesa de la eternidad con Dios. La violencia infligida al Líbano te cubrirá, y el saqueo de las bestias que los atemorizó a causa de la sangre de los hombres y la violencia de la tierra, de la ciudad y de todos los que en ella habitan. Mientras tanto, el rey de Israel, David, había construido Jerusalén como su capital. Sin embargo, no estaba en una ubicación estratégica para el comercio, ya que no estaba cerca del mar, un gran río o una carretera significativa. Sin embargo, era la ciudad de Dios, el lugar donde él eligió habitar entre su pueblo, primero en la tienda que Moisés levantó, y más tarde, en el templo que Salomón construyó. La mayor amenaza para Jerusalén era Babilonia. Nabucodonosor terminó por demoler la ciudad santa, incluyendo su templo, llevándose su riqueza y enviando a su pueblo al exilio por 70 años. Esto sucedió porque los habitantes la convirtieron en una ciudad impía, como todas las demás. Dios permitió que esto ocurriera, pero fue un castigo momentáneo, no permanente. A través de los profetas, Dios prometió tanto la restauración de Jerusalén como la ruina de Babilonia. Por ejemplo, Jeremías 50, 6-9, NKJV, dice, «Huid del medio de Babilonia, y salve cada uno su vida, no sea cortado en su maldad, porque este es el tiempo de la venganza del Señor, le dará su retribución». Babilonia era un cáliz de oro en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, por eso las naciones se volvieron locas. Babilonia cayó de repente y fue destruida, lamentense por ella, busquen cura para su dolor, tal vez pueda ser sanada. Jeremías 51, 45-48 continúa, «Salid de en medio de ella, pueblo mío. Cada uno salve su vida del ardor de la ira del Señor. Que no se desmaye ni tenga miedo por los rumores que se oirán en la tierra, un rumor vendrá en un año, y después otro rumor vendrá en el siguiente año, rumores de violencia en la tierra y de gobernante contra gobernante. Porque llegará el día en que castigaré los ídolos de Babilonia, toda su tierra será deshonrada y todos sus muertos caerán dentro de ella». Isaías 13,
19-20, KJV, afirma, y Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni será poblada de generación en generación, ni el árabe armará su tienda allí, ni los pastores harán descansar sus rebaños allí. Como se predijo, esta horrible ciudad se convirtió en un montón desolado de escombros, completamente deshabitado, excepto por los animales salvajes del desierto. El hecho de que el libro de Daniel y el Apocalipsis tengan tantos paralelismos no es coincidencia. Ambos libros contienen visiones del fin del mundo que son muy similares. Sin embargo, Daniel recibió las revelaciones durante el reinado de Nabucodonosor. Era un joven en las primeras de las 3 deportaciones. Vio la futura trayectoria de los imperios mundiales hasta y más allá del tiempo de Cristo, hasta el fin de la historia, el reinado del anticristo, el gobierno milenario, la resurrección de los muertos y el día del juicio. La Babilonia descrita en el libro del Apocalipsis definitivamente será un centro comercial, un lugar donde las personas pueden obtener y gastar dinero. Note cómo los comerciantes se ven afectados por su caída. Apocalipsis 18, 11-16, DSV, dice, los mercaderes de la tierra llorarán y lamentarán por ella, porque nadie compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, y toda madera olorosa, y todo objeto de marfil, y todo objeto de madera preciosa, de bronce, hierro y mármol, y canela, especias, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, harina fina, trigo, ganado y ovejas, y caballos y carros, y cuerpos y almas de hombres. La cultura no será descuidada. Note la música en Apocalipsis 6 y 22, DSV, y nunca más se oirá en ti el sonido de arpistas y músicos, de flautistas y trompetistas, y ningún artesano de ningún arte será encontrado más en ti, y nunca más se oirá en ti el sonido del molino. Pero será corrupta y corruptora, con el materialismo reemplazando a la moralidad, el placer reemplazando a la pureza, y la riqueza reemplazando a la rectitud. Este es un llamado a la vigilancia y la fidelidad, a no ser seducidos por las tentaciones de este mundo, sino a mantener nuestros ojos fijos en la promesa de la eternidad con Dios. Reemplazando la sabiduría por la lujuria y el amor por el deseo, la imagen de la prostituta es particularmente apropiada, ofreciendo a cualquiera lo que desean a cambio de dinero. Pero ella no está sola, ella monta una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, representando claramente una unión política. No se nos dice quiénes son, ni se nos dan muchos detalles sobre ellos. Son hombres poderosos, pero no tienen tierras que gobernar. Su poder viene de la bestia, presumiblemente el anticristo, a quien prometerán total devoción. Sobre todo, serán abiertamente anticristianos, declarando guerra al Cordero y a aquellos con él, probablemente porque sus conciencias serán perturbadas. Apocalipsis 5 y 14, NVI, dice, estos combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y con él estarán los llamados, elegidos y fieles. Pero Babilonia está condenada, ella y ellos caerán, sus días están contados. La increíble manera en que esto se lleva a cabo es absolutamente plausible en el ambiente de hoy. La situación no es imposible de prever, dado que la mayoría de los negocios del mundo estarán en manos de 300 megacorporaciones. Políticos ambiciosos, hambrientos de poder, resentirán este poder financiero. Están incluso dispuestos a provocar un desastre económico si eso les permite tomar el control. Los reyes sentirán celos de la mujer que los monta y resolverán destruirla. La ciudad será envuelta en llamas, será el peor desastre económico de la historia mundial. Muchas personas llorarán y lamentarán sobre las ruinas. El desastre habrá sido causado por Dios, no por ninguna acción física. Él habrá instilado en sus corazones el deseo de cumplir con su misión. Apocalipsis 5 y 17, KJV, dice, porque Dios puso en sus corazones cumplir su propósito y llevar a cabo un acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Los habrá persuadido para unirse a la bestia para combatir la ciudad. El anticristo tendrá autoridad política y el falso profeta, control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán control económico a cambio de poderes delegados para sí mismos. Pero la posesión de tales privilegios será extremadamente corta, 1 hora, Apocalipsis 5 y 12.
La caída de Babilonia es tan cierta que se retrata en el Apocalipsis como si ya hubiera ocurrido. Esto es algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarles cuál es la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final. Hay 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad, que está embriagada con la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta última frase indica nuevamente la presencia de cristianos y ocurre a lo largo del Apocalipsis. Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17 continúa: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 2:12 añade: Aquí está la perseverancia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Segundo, a los cristianos se les instruye a salir de ella, pueblo mío, para que no sean participantes de sus pecados y no reciban parte de sus plagas, porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4-5. Esto es casi idéntico al llamado de Jeremías a los judíos babilónicos: salid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, no sea destruido en su maldad, porque es tiempo de venganza del Señor, le dará su pago. Jeremías 51, 6. Este es un llamado a la vigilancia y la fidelidad, para no ser seducidos por las tentaciones de este mundo, sino para mantener nuestros ojos fijos en la promesa de la eternidad con Dios. Es importante notar que deben salir, que el Señor no los saca. Obviamente, no todos los cristianos serán martirizados, algunos vivirán para ver otro día, incluso si tienen que dejar su dinero y posesiones atrás. Tercero, cuando Babilonia caiga, habrá celebración. Apocalipsis 6:20 dice: Alégrate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas. Porque Dios ha pronunciado juicio contra ella en favor de ustedes. Esto se hace en Apocalipsis 19:1-5, donde oímos el rugido de una gran multitud en el cielo gritando Aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios. Ha condenado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos. Y de nuevo gritaron Aleluya. El humo de ella sube para siempre jamás. Los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y gritaron también Aleluya. En ese día, solo el pueblo de Dios estará cantando Aleluya, que significa alabado sea el Señor. La novia aparece después de que la prostituta desaparezca. El banquete de bodas del Cordero tendrá lugar. Jesús se está casando, o más precisamente, está a punto de casarse. Mateo 25, 1-13 nos habla de las 10 vírgenes que salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Las prudentes, sin embargo, tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. El esposo tardó en llegar y todas se durmieron y se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: «Aquí viene el esposo. Salgan a recibirlo». Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró. Más tarde, vinieron las otras también. «Señor, Señor», dijeron, «ábrenos la puerta». Pero él respondió: «De cierto os digo que no os conozco. Por lo tanto, velen, porque no saben ni el día ni la hora. La novia se ha preparado. Bienaventurados los que están en ella». Apocalipsis 20 habla en detalle sobre el estado final de Satanás y los incrédulos. El versículo 7 habla sobre el fin del reino milenario de 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 1-3, Nueva Versión Internacional, dicen: «Y vi bajar del cielo un ángel, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Él agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel que subyugará a Satanás es anónimo. No sabemos si es Miguel, Gabriel o cualquier otro ángel de alto rango.
Un comentarista de la Biblia señaló que la importancia final de Satanás quizás se indique por el hecho de que no es el Padre quien trata con él, ni el Cristo, sino solo un ángel sin nombre. Sin embargo, cuando leemos sobre un ángel bajando del cielo, es importante notar que Satanás no es considerado igual o contrario a Dios. Aún así, Dios permite que Satanás continúe, porque incluso en su maldad, sirve indirectamente a los propósitos de Dios. Las frases «lo encadenó», «lo lanzó» y «lo selló» indican la completa subyugación de Satanás, restringiendo su capacidad de engañar a las naciones. Esto nos recuerda que, al final, el mal será completamente erradicado y prevalecerá la justicia de Dios. Este es un llamado a la vigilancia y la fidelidad, para no ser seducidos por las tentaciones de este mundo, sino para mantener nuestros ojos fijos en la promesa de la eternidad con Dios. Satanás intentó aprisionar a Jesús en una tumba, pero no pudo. Sin embargo, Dios no tiene dificultad en restringir a Satanás. Muchos se preguntan, ¿es este un evento real? De hecho, lo es. La batalla es literal, el falso profeta es literal, la masacre de los reyes y sus ejércitos es literal, Satanás es literal y su encarcelamiento debe ser igualmente literal. Leemos que ya no engañará a las naciones. El principal modo de ataque de Satanás es el engaño. Por lo tanto, la mejor defensa y arma contra Satanás es la verdad encontrada en la palabra de Dios. Es evidente que las acciones engañosas de Satanás aún persisten, lo que indica que no está confinado de la manera retratada en el pasaje. Pedro afirmó que Satanás está libre para rondar como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás será liberado para una última batalla, junto con las naciones engañadas del mundo. Después de ser derrotado, vemos los resultados. Apocalipsis 20, versículos 9 y 10, Nueva Versión Internacional, dicen: subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Leemos que el fuego descendió de Dios del cielo y los consumió. Es impreciso referirse a esto como una batalla final, ya que no hay un conflicto real. El resultado está predeterminado, con Dios finalmente poniendo fin al diablo y sus seguidores de una vez por todas. Después de la batalla, Satanás recibe juicio y tormento eternos, junto con la bestia y el falso profeta. ¿Es realmente un castigo eterno? Sí, lo es. Las palabras significan exactamente lo que parecen significar. Luego, todos los incrédulos serán juzgados ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 15, afirma: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el siguiente capítulo, Apocalipsis 21, versículo 8, añade: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los que practican la brujería, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno existe en un reino más allá de nuestro reino actual. Apocalipsis 20, versículos 11 a 15, Nueva Versión Internacional, dice: vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió los muertos que había en él, y la muerte y el infierno devolvieron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto es un recordatorio solemne de la realidad del juicio eterno y de la necesidad de buscar la verdad en Dios para evitar el engaño y la condenación eterna. También es un llamado a la vigilancia y la fidelidad, para que estemos preparados para el regreso de Cristo y para la vida eterna que Él ofrece. Los incrédulos experimentan un tormento continuo y son incapaces de escapar de su juicio. La Biblia nos dice que el juez es Jesús. Juan 5, versículos 22 a 27, afirma: porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado todo juicio al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. La tierra y el cielo huyen de este trono. No se trata de un juicio para determinar los hechos ya están aquí. Es la sentencia de alguien ya condenado. También leemos que los muertos fueron juzgados según sus obras. Si las personas no están enlistadas en el libro de la vida, entonces cada una es juzgada según sus obras. Después, la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Los efectos duraderos del pecado fueron erradicados, incluida la muerte. Los últimos vestigios del poder ilegal del pecado son eliminados. Cuando una persona se refiere al infierno, el lago de fuego es generalmente lo que tienen en mente. Este es la segunda muerte, como un comentarista de la Biblia observó, así como hay una segunda y más alta vida, también hay una segunda y más profunda muerte. Y así como después de esta vida no hay más muerte, así también después de esta muerte no hay más vida. Al final de los tiempos, Satanás y los incrédulos experimentarán la segunda muerte, en la que estarán en el lago de fuego. Esta terrible situación es algo que nadie desearía. Es por eso que Dios ofreció salvación a través de Jesús a cualquiera que crea y aún ofrece pacientemente esa salvación hoy. Hay muchas ciudades hermosas en todo el mundo. Sin embargo, todavía no hemos encontrado una ciudad que prefiramos a aquella a la que volveremos al final de nuestro viaje. La palabra ciudad aparece 11 veces en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22. Es el lugar donde Dios y su pueblo coexistirán. No es una figura de lenguaje, sino una referencia a un lugar real. Y como viviremos en esa ciudad en nuestros cuerpos físicamente resucitados, necesitaremos una ciudad física para vivir. No es algún lugar fantástico, es un lugar real. La ciudad celestial, Jerusalén, es una ciudad. Esto no debería ser una sorpresa, dado que el deseo por una ciudad existe desde los tiempos de Abraham. En Hebreos 11, leemos sobre Abraham buscando una ciudad cuyo constructor y creador era Dios. En Hebreos 12, a los cristianos hebreos se les instruyó a acercarse al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. La ciudad es mencionada por Pablo en su carta a los Gálatas. Se refiere a ella como Jerusalén celestial y es llamada la ciudad de mi Dios y la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 3, versículo 12. La Nueva Jerusalén es una ciudad que está en el cielo. Apocalipsis 21, versículo 2, dice, y vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Vemos en Apocalipsis 21, versículo 2, que esta ciudad santa fue preparada y descendió del cielo de parte de Dios. La frase, preparada, implica que la ciudad fue meticulosamente planeada y construida por Dios para ser un hogar eterno para su pueblo. Es un lugar de descanso, de alegría y de comunión ininterrumpida con Dios. Este es un recordatorio alentador de la esperanza que tenemos como cristianos, un hogar eterno con Dios, donde no habrá más sufrimiento, dolor o muerte. También es un llamado a la acción para compartir esta esperanza con otros, para que ellos también puedan ser parte de esta ciudad celestial. La Nueva Jerusalén ya ha sido completada en este momento. Juan no dice que vio la Nueva Jerusalén siendo creada, él afirma haber visto la Nueva Jerusalén emergiendo de los cielos. Apocalipsis 3, versículo 12, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Antes de continuar, permíteme pintar un cuadro para ti. Será la ciudad más increíble que alguien haya imaginado. Esta es la ciudad a la que el Señor se refería cuando les dijo a sus discípulos en Juan 14, versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué ha estado haciendo el Señor Jesús últimamente?
Él está trabajando en nuestro lugar. Algunas personas se refieren a ello como una mansión. Llámalo como quieras, pero es una parte del futuro de Dios para nosotros que está siendo construida actualmente. Y cuando esté terminada y lista para ser puesta en acción, sabremos cómo todo encajará. En primer lugar, me gustaría discutir contigo el tamaño de esta ciudad. ¿Alguna vez te han dicho lo grande que será el cielo para que todos los cristianos de todos los tiempos vivan allí? Tendrá que ser un lugar grande. Entonces, permíteme impresionar tu mente y tu corazón hoy. El cielo, esta ciudad de Dios, será el lugar más increíble del que hayas oído hablar. En Apocalipsis 21, versículos 15 y 16, leemos, «Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está situada en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, y la longitud, la anchura y la altura de ella son iguales». Una de las razones por las que muchas personas intentan espiritualizar y descartar esta ciudad es debido a su enorme tamaño. Es una ciudad que va más allá de lo que puedes imaginar. Ahora, para darte una idea, cada una de las paredes y el cubo tienen entre 1.400 y 1.500 millas, y el área del piso es de 2.250.000 millas cuadradas en el primer nivel. ¿Has oído hablar de que Londres cubre un área de 140 millas cuadradas? La ciudad cuadrada tiene 2.250.000 millas cuadradas en el primer piso. La ciudad es 20 veces más grande que toda Nueva Zelanda. Es 10 veces más grande que Alemania. Es 10 veces más grande que Francia. Es 40 veces más grande que toda Inglaterra. Es mucho más grande que la India. Es un continente enorme en sí mismo. Entonces, si el Dios Todopoderoso guarda lo mejor para el final y su creación final es esta nueva ciudad, esperarías que fuera la cosa más espectacular que pudieras imaginar. ¿Cómo va a hacer Dios que una ciudad como esta descienda del cielo? Alguien pregunta. Con el mismo poder que tenía cuando pronunció una palabra y el mundo fue creado. El mismo poder que tenía cuando habló y la creación nació. Y si Él dice en su palabra que lo hará, lo hará. Entonces, hablemos sobre el interior de la ciudad por un momento. Me gustaría tocar brevemente las cosas que Juan nos cuenta en estos dos capítulos. En primer lugar, es una ciudad santa, según el versículo 2 del capítulo 21, y yo, Juan, vi la santa ciudad. La característica principal de esta ciudad a la que algún día nos mudaremos es que es santa. Un comentario bíblico de Wycliffe la describe así: una ciudad santa será aquella en la que ninguna mentira será pronunciada en 100 millones de años, ninguna palabra maligna será jamás pronunciada, ningún negocio oscuro será jamás discutido, ninguna imagen impura será jamás vista, ninguna corrupción de vida será jamás manifestada. Será santa porque todos en ella serán santos. No puedes entrar en la ciudad santa a menos que hayas nacido de nuevo y hayas ido al cielo. El cielo es el lugar de la ciudad santa. No solo es una ciudad santa, sino que la Biblia dice que es un lugar donde las puertas están hechas de perla. Esto no es folclore, esto viene directamente de la Biblia. Observa los versículos 12 al 21 en Apocalipsis 21, tenía un gran y alto muro con 12 puertas, y en las puertas, 12 ángeles, y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al este, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al oeste, 3 puertas. Esta ciudad es más que solo un lugar físico, es la realización de la promesa de Dios de un hogar eterno para su pueblo, un lugar donde la justicia, la paz y la santidad reinan para siempre. Es una ciudad que supera todas nuestras expectativas e imaginaciones, y es nuestro destino final como creyentes en Jesucristo. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad es cuadrada, su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña hasta 12.000 estadios, su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro, 144 codos, según la medida de un hombre, es decir, de un ángel. Y la construcción de su muro era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante a vidrio puro. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa.
El primer fundamento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Los nombres de las 12 tribus de Israel están inscritos en las 12 puertas de perla, que son parte de un muro que rodea la ciudad. Y Juan ve todo el muro como un deslumbrante brazalete de diamantes. Él dice que la construcción del muro era de jaspe y la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Por lo tanto, si la vieras desde lejos, simplemente brillaría y resplandecería, y los colores de la gloria de la ciudad serían tan abrumadores que te dejarían sin aliento. Caminaremos por las puertas de perla, recordando que la única razón por la que estamos allí es por el sufrimiento y el dolor del Señor Jesús, que pagó el precio por nosotros para que pudiéramos ser redimidos. Entonces, es una ciudad santa con puertas de perla, y la Biblia nos dice que los fundamentos de la ciudad están hechos de piedras preciosas. El primero era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jaspe, el duodécimo amatista. Todos estos son términos griegos que fueron traducidos al inglés para describir todos los colores y tonos del arco iris que conocemos hoy. Y la Biblia dice que esta gran ciudad cuadrada que desciende del cielo será construida sobre, y la verás, un fundamento de 12 capas, con cada capa conteniendo una piedra preciosa diferente, como esmeraldas y diamantes, así como todas las demás piedras preciosas encontradas en todo el universo. Cada uno de los fundamentos será único. Como resultado, cuando ves el fundamento de la ciudad, te impresionas por la belleza de todos los fundamentos de piedras preciosas bajo esta ciudad masiva de Dios. En lugar de ser 12 fundamentos individuales separados unos de otros, están apilados unos sobre otros, y los ves todos juntos en pequeñas ondulaciones de oro y piedras preciosas. La Biblia luego dice que no solo es una ciudad santa con puertas de perla y un fundamento de piedras preciosas, sino que también tiene calles de oro. Sé que algunos de ustedes piensan que esto también es folclore. Escuchas acerca de todas las calles de oro en el cielo, vamos a caminar en calles de oro, está en todos los antiguos espirituales, está en todas las antiguas canciones evangélicas, las calles de oro están allí. ¿Realmente existen calles de oro en el cielo? ¿Es verdad que hay calles de oro en el cielo? Mira el versículo 18 y luego nuevamente el versículo 21 del capítulo 21, la construcción de su muro era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Y nota el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla, y la plaza de la ciudad de oro puro, como vidrio transparente. Una vez más, no puedo imaginar. ¿Puedes imaginar ver la ciudad mientras te acercas a ella, observando la ciudad desde lejos, el oro por fuera, las piedras preciosas en los fundamentos y ese hermoso sentido de luz que emana del trono de Dios hacia fuera de la ciudad? Esta es la Nueva Jerusalén mencionada en la Biblia. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías en el capítulo 60 y versículo 19, el sol no será más tu luz de día, ni con su resplandor brillará para ti, sino que el Señor será tu luz eterna, y tu Dios tu gloria. Esta ciudad es más que un lugar físico, es la manifestación final de la promesa de Dios de un hogar eterno para su pueblo, un lugar donde la justicia, la paz y la santidad reinan para siempre. Es una ciudad que supera todas nuestras expectativas e imaginaciones, y es nuestro destino final como creyentes en Jesucristo. El Señor será para ti una luz eterna y tu Dios será tu gloria. Cuando la Biblia dice que esta ciudad refleja la luz, no es de ninguna combustión material, no es de ningún consumo de combustible. La luz del mundo proviene del propio Cordero, y Él será la luz de la ciudad en ese momento. No es de extrañar que Pablo haya descrito nuestro futuro de esta manera en 1 Corintios 2 versículo 9, donde dijo, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. La Biblia predijo el momento en que los escarnecedores se burlarían de la misma idea del retorno de Cristo.
Segundo Pedro 3 versículos 3 y 4 nos dicen, sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, siguiendo sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero la Escritura no es ni vaga ni equívoca en cuanto a la promesa del retorno de Cristo. Una proporción sustancial, según algunos cálculos, hasta un quinto de la Escritura es profética, y posiblemente un tercio o más de los pasajes proféticos se refieren a la segunda venida de Cristo o eventos relacionados con ella. Es el tema central tanto de la profecía del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y, independientemente de lo que digan los burladores, Jesús está regresando. La historia del mundo avanza hacia una conclusión, y la conclusión ya ha sido ordenada por Dios y predicha en las Escrituras. Dios no es negligente en su promesa, Cristo volverá. Una cosa irónica es que vivimos en un tiempo en que incluso los burladores están en un estado de expectativa bastante temerosa. El terrible potencial de perturbación global existe en varios niveles. Incluso los secularistas más vehementes deben reconocer el potencial muy real de que el mundo como lo conocemos podría terminar en cualquier momento, ya sea a través de una guerra termonuclear, desastre nuclear, crisis potencial, varios desastres ecológicos. De hecho, la mayoría de las personas reconocen que este mundo no puede existir para siempre, y enfrentamos recordatorios constantes de ello. Durante casi todo el siglo XX, una serie interminable de libros, artículos, estudios científicos e incluso producciones de Hollywood atacaron la conciencia pública y nos advirtieron que, si no cambiamos colectivamente la forma en que vivimos juntos con nuestro pequeño planeta, saldremos de la existencia. Sin embargo, la forma en que perciben el fin es diferente de lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo va a terminar? ¿Podemos saberlo? Sí, podemos. La Biblia da una respuesta muy clara y directa: el mundo como lo conocemos terminará con el retorno de Cristo. La historia del mundo culminará en su retorno literal y corporal a la tierra. Esto es tan cierto como cualquier verdad en las Escrituras. Hay una razón por la cual sabemos que Cristo está volviendo nuevamente, y es porque la enseñanza de Cristo lo exige. Las propias palabras de Cristo también dejan claro que Él regresará. Su enseñanza terrenal estaba repleta de referencias a una segunda venida. Muchas de sus parábolas hablaban de eso. De hecho, los evangelios incluyen capítulos enteros que tratan sobre eventos relacionados con la segunda venida, por ejemplo, Mateo 24 a Mateo 25 y Lucas 21. En la noche de su traición, Cristo dijo a los discípulos en Juan 14 versículos 2 y 3, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré de nuevo y os llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis». No solo la credibilidad de Dios está en juego en la segunda venida, sino también la credibilidad de su Hijo. Si Jesús no vuelve, es un mentiroso. Pero sus propias palabras son una garantía divina de que Él regresará. Romanos 3 versículos 4 a 6 dice, «De ninguna manera. Sea Dios verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado». Y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? Es injusto Dios cuando trae su ira sobre nosotros, estoy hablando en términos humanos. De ninguna manera. De lo contrario, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En medio de un juicio por su vida, Cristo afirmó su propia divinidad al hacer un anuncio triunfante de la segunda venida en los términos más absolutos. Les dijo al sumo sacerdote en Marcos 14 versículo 62, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo con las nubes del cielo». Y poco tiempo antes de eso, Cristo había revelado el panorama de los eventos venideros a sus apóstoles en el Monte de los Olivos. Habló sobre la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre y la reunión de los elegidos. Todo esto fue una preparación para el evento final y glorioso que todos los creyentes anhelan, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es solo una doctrina teológica, sino una realidad inminente que debe dar forma a nuestra vida, nuestra ética y nuestra esperanza. Es el clímax de la historia de la redención, el momento en que todas las promesas de Dios encontrarán su cumplimiento completo.
Es la esperanza de la Iglesia y el destino de todo creyente en Jesucristo. En el Monte de los Olivos, Él dijo a los discípulos en Mateo 24 versículo 27, porque, así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Agregó esta vívida descripción en Mateo 24 versículos 30 y 31, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, quienes reunirán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En Lucas 19 versículo 11, Él contó una parábola para ilustrar el reino de Dios, pues estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba a punto de aparecer. Él enfatizó regularmente que el aspecto de su reino en operación desde su primera venida hasta ahora es espiritual e invisible. En Lucas 17 versículos 20 y 21, al ser preguntado por los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios, Jesús respondió, el reino de Dios no viene con apariencia exterior. Ni dirán, mirad aquí o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Como resultado, sus parábolas frecuentemente retrataban a un gobernante que, después de ir a una tierra lejana, regresa para gobernar personalmente. La historia en Lucas 19 versículos 12 a 27 ilustra una situación específica. Él dijo, un hombre noble partió a una tierra lejana, para tomar para sí un reino y luego volver. Luego llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas y dijo, negociad hasta que yo vuelva. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una embajada detrás de él, diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Cuando regresó, ya habiendo recibido el reino, llamó a aquellos siervos a quienes había dado dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. El primero vino y dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Y él respondió, bien hecho, buen siervo, porque has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo vino y dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y él le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. Luego vino otro siervo y dijo, Señor, aquí está tu mina, que he guardado en un pañuelo. El maestro respondió, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? A mi regreso, lo habría recibido con intereses. Y él dijo a los que estaban allí, quítensela y dénsela al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron, Señor, él ya tiene 10. Él respondió, os digo que a todo el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. De manera similar, las parábolas de los 2 siervos en Mateo 24 versículos 45 a 51 y la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos en Mateo 25 versículos 1 a 13 son algunas de las historias más conocidas de la Biblia que también enfatizan la verdad de la segunda venida de Cristo. En la parábola de los 2 siervos, Jesús dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al que el Señor constituyó sobre su casa, para que les diera el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Pero si aquel siervo es malo y dice para sí, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará, y lo pondrá junto con los hipócritas, allí será el llanto y el crujir de dientes. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 versículos 1 a 13 nos habla sobre la importancia de la preparación y la vigilancia para la venida del esposo, que es una figura de Cristo. 5 de ellas fueron prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no se prepararon adecuadamente. Cuando llegó el esposo, las vírgenes insensatas quedaron fuera, ilustrando la importancia de estar siempre preparado para la venida de Cristo. Estas parábolas y enseñanzas no son solo historias o lecciones morales, sino verdades profundas sobre el reino de Dios y la segunda venida de Cristo. Nos recuerdan la necesidad de vigilancia, fidelidad y preparación mientras esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador. La segunda venida de Cristo es una realidad que debe dar forma a cada aspecto de nuestra vida. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 versículos 1 a 13 nos ofrece una imagen vívida de la importancia de estar preparado para la venida del Señor.
Las vírgenes que estaban listas entraron con el esposo al banquete de bodas, mientras que las que no estaban preparadas quedaron fuera. El esposo, que es una figura de Cristo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto nos recuerda la importancia de estar siempre vigilantes, ya que no sabéis el día ni la hora. Mateo 25 versículo 13. La parábola de los talentos en Mateo 25 versículos 14 a 30 también nos habla sobre la importancia de la fidelidad y la buena administración de los recursos que Dios nos ha dado. El maestro elogia a los siervos que fueron fieles y multiplicaron los talentos que se les dieron, mientras condena al siervo perezoso que enterró su talento en la tierra. El maestro dice a los siervos fieles: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es un poderoso recordatorio de que Dios nos recompensará según nuestra fidelidad para servirle y administrar bien los recursos que Él nos ha confiado. El maestro reprende al siervo perezoso, diciendo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al volver yo habría recibido lo mío con interés. El mensaje es claro: aquellos que son fieles recibirán más, mientras que aquellos que son infieles perderán incluso lo que tienen. El siervo infiel es arrojado a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25 versículo 30. En Apocalipsis 22 versículos 20 y 21, Cristo declara: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y en Apocalipsis 22 versículo 7, Él dice: que aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En Apocalipsis 3 versículo 11, Él advierte: he aquí, vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estas son palabras de aliento y también de advertencia, recordándonos la importancia de permanecer fieles hasta el final. La coronación y la culminación de todo es el regreso triunfal de Cristo. Él nos ha asegurado repetidamente de su retorno, tanto durante su ministerio terrenal como en visiones a Juan desde su trono en el cielo. Su propia credibilidad depende de la segunda venida. Recemos: Dios Todopoderoso, tú eres capaz de todas las cosas y ninguno de tus planes puede ser frustrado. Concédeme la visión para ver los desafíos en mi camino y la capacidad de sentir y ver tu mano tranquilizadora en medio de ellos. Bendíceme con una fe que me permita enfrentar los desafíos de frente, sabiendo que tus planes son siempre perfectos. Amén. Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas y a experimentar tu fuerza y amor en mi vida, para que pueda evitar las ansiedades que vienen con el malentendido. Con una mente clara. Amén. Estas parábolas y enseñanzas no son solo historias o lecciones morales, sino verdades profundas sobre el reino de Dios y la segunda venida de Cristo. Nos recuerdan la necesidad de vigilancia, fidelidad y preparación mientras esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador. La segunda venida de Cristo es una realidad que debe dar forma a cada aspecto de nuestra vida, animándonos a vivir de manera que sea agradable a Dios y beneficiosa para aquellos que nos rodean.